Tele ahora en Esta Boca es Mía. Dos temas muy, pero muy interesantes para debatir en el día de hoy. Uno tiene que ver con la reforma de la seguridad social. Hay un diagnóstico ya presentado y recuerden que la comisión creada por orden de la LUC para presentar una reforma ahora tiene un tiempo que empezó a correr y es hasta junio. Pero antes, documentos de la época previa incluso a la dictadura, son documentos que tienen registros que van del 72 al 76, material que el ministro de Defensa ya entregó a Fiscalía. Habrá que ver si Fiscalía lo deriva a delitos de lesa humanidad o tiene otras competencias. ¿Qué se puede anticipar? ¿Qué significan ¿Qué significa en sí misma la aparición de estos documentos? ¿Se encontraron o fueron entregados? Y en cualquier caso, ¿tienen solamente valor para la reconstrucción histórica o puede pasar algo a la justicia? ¿Puede tener que ver con solo verdad o verdad y justicia, que es lo que tanto reclaman los desaparecidos? Y sobre todo, y la dejo para el final esta pregunta porque es lo que me interesa que se debata aquí también, ¿no? ¿El corolario cuál es? ¿Vamos a seguir encontrando cosas? ¿Van a seguir apareciendo documentos? ¿Sigue habiendo información y tarde o temprano va a venir? ¿O el mensaje es, los que saben no lo van a decir? Hay información y te la van a dar en cuentagotas. Vamos a ver la información hasta el momento. Los documentos contienen información de operaciones militares entre los años 1972 y 1976. Lo poco que pude ver, le puedo asegurar que hay valiosa información. El fiscal de Corte y la Institución de Derechos Humanos recibieron este martes la información de manos del ministro de Defensa Nacional y del presidente de la República. Podrían conducir o a esclarecer violaciones de derechos humanos específicas cometidas en la época o a dar elementos de contexto que son muy importantes. Nos parece que va a ser un aporte sustancial para llevar adelante las investigaciones que tiene que llevar adelante la Fiscalía de Lesa Humanidad. Los documentos fueron hallados en el grupo de artillería número 5 de Montevideo. Son 1.600 folios distribuidos en 6 libros y 2 carpetas, con informes de inteligencia, investigación de personas y otros operativos previos y posteriores al golpe de Estado. Los documentos estaban dentro de una caja, en una pieza en la unidad de artillería número 5, que estaba siendo utilizada como depósito y que antes había sido un calabozo. Fueron hallados el 23 de abril pasado por el jefe de la unidad y 3 oficiales que estaban haciendo tareas de reorganización. Nosotros queremos que esta información sea pública. Estamos haciendo las consultas jurídicas a ese respecto. La Fiscalía General definirá en las próximas horas si, además de enviar los archivos a la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, también corresponde enviarlos a otra fiscalía más. Él o los fiscales que lo reciban determinarán los pasos a seguir. Bien, y hay distintas miradas, distintos razonamientos sobre este hallazgo, pero también hay distintas opiniones sobre la relevancia de esta información. Nos está acompañando en este momento Ignacio Errandonea, integrante del grupo de familiares. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Usted cómo ubica este capítulo? ¿Qué trascendencia le da? Bueno, no tengo... lo recibimos ayer de tarde, porque estamos preparando la marcha del 20 de mayo, tenía algunos compromisos, pude ver un poco, pero no lo revisé todos porque no me daba el tiempo. Tiene relevancia más que nada para mí, desde mi punto de vista, no soy jurista, histórica. No vi nada de lo que contenía que no conociéramos en otros términos, porque, por ejemplo, hay toda una serie de documentos que van hacia lo que era la persecución a los maestros y profesores, ¿no? Donde hay requisitorias, donde hay pedido de antecedentes y todo. Y eso, en los rollos, del famoso rollo Berruti, hay un montón también. Que todavía no comparamos a ver si es lo mismo o no, porque todo eso lleva mucho tiempo. A mí me impresiona que el fiscal Díaz diga sustancial,
que entiende que es sustancial lo que puede haber allí. Por eso le pregunto a usted. Por eso digo, no vi todo. Hay documentos, hay muchos documentos, partes de inteligencia del CID o de OCOA, o sea que esos archivos son receptores, o sea, fueron emitidos por organismos de inteligencia y recibieron una copia. No, ya, de lo que vi, no aporta mayormente. Ayer hablando con el ministro García, nos decía que con respecto a la búsqueda, él no vio nada relevante sobre el tema. Con respecto a poder encontrar desaparecidos. Claro, algo que no llevara, dice, nos explicaba, bueno, obvia, cosa que ¿sabe? estamos de acuerdo, que hay que entrar a cruzar lo que hay ahí con lo que exacto. sabemos. ¿Le puedo decir algo con total honestidad y todo el respeto del mundo? Me sorprende que usted me diga, liderando el movimiento, además, Verdad y Justicia, integrando este grupo de familiares, con quien la sociedad entera, o la gran mayoría, empatiza, obviamente, que no tuvo tiempo de mirarlo. ¿Hay algo más importante que mirar información vinculada a la dictadura cuando aparece? ¿O eso puede ser tal vez porque hay cierta resignación ya instalada? No, de resignación no. Hay temas de lugares que ocupamos y tiempos. 1.600 hojas, lo invito a cualquiera a que me las lea de un día para el otro. Digo, para leerlas seriamente, no es cuestión de mirar. Hay que leerlas y comprenderlas. Yo estoy en un lugar en Madrid Familiares que me toca determinado tipo de actividades. Desde las 6 de la mañana mi celular no paró de sonar. ¿Y por este tema o este tema? ¿Por este tema o este tema no caló Por este hondo? tema y por el tema de la marcha. Estamos organizando una marcha, esto llega pocos días antes de la marcha. ¿Va a ser marcha, efectivamente? Marcha virtual como hicimos el año Ahí va, pasado. como el año pasado, perfecto. Pero es una marcha al fin. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar todos juntos diciendo presente al nombre de cada detenido desaparecido. Entonces, ayer me quedé hasta tarde mirando y, francamente, no encontré mucha cosa. No voy a decir que no lo exista, porque no me dio el tiempo, porque eso lleva tiempo. Hay un montón de hojas que son, por ejemplo, las pertenencias, entrega de pertenencias a los detenidos del momento. O sea, todos sabemos que cuando uno era trasladado de un cuartel al otro, se le entregaba, se le volvían a entregar todo lo que le habían sacado. Entonces uno tenía que firmar que le habían devuelto esto y esto. Hay muchas hojas de esas. Hay muchas hojas que dicen que fui tratado correctamente, que no sufría premio físico, todo, que sabemos también lo que es. Pero hay que mirar uno por uno, porque yo no puedo pasar así al voleo y me paso un papel. Pero dicen, nos decía el ministro, que hay acta de interrogatorio. También tenemos que saber que esas actas de interrogatorio firmadas por X persona que estuvo detenida fue arrancada bajo la tortura, ¿no? O sea, hay ¿Se refiere muchas cosas... al interrogatorio de Wilson Ferreira que aparece por allí como uno de los interrogatorios? El interrogatorio de Wilson Ferreira no lo vi, no llegué. Es lo que digo, soy un ser humano, tengo 67 años. O sea, me da para hasta donde me da. Y no es un tema de más importante o menos importante. Hay compañeros también que están leyendo y hemos leído mucho. Bueno, pero que justamente mire que mi pregunta no fue para nada con ánimo crítico solamente al contrario, para poner sobre la mesa lo que, si yo me pusiera en su lugar, capaz que un nuevo papel tampoco me tiro de cabeza ante un nuevo papel, porque han habido muchos papeles y lo que se está esperando justamente se sabe que todavía no llega. Por eso le pregunté por eso, digo, a ver, ¿hasta dónde? Y no es resignación, pero es hasta dónde se tiene la fe o la confianza en que va a aparecer la información que ustedes quieren que aparezca, no
la colateral que puede surgir tal vez en estos documentos? Y la confianza la tenemos todos los familiares, ¿en qué? En que cada día somos más los 20 de mayo. Porque esto, la situación que estamos viviendo hoy, no es porque cae del cielo. No nos olvidemos que los primeros periodos los primeros gobiernos post-dictadura, del tema no se hablaba, se negaba la existencia de los detenidos desaparecidos. La marcha comienza en el 96, recién en el 2000, con la asunción de Jorge Valle, se crea la Comisión para la Paz. Y ahí venimos avanzando muy lentamente, pero venimos avanzando. ¿Y por qué? Porque cada día son más los que se suman al reclamo de verdad y justicia. Mucho tiempo estuvimos solos, porque no se comprendía, no se sabía de qué estábamos hablando. Hoy que se conoce y cada vez son más los que se van sumando, es que nos da la fuerza para seguir reclamando y los poderes políticos van respondiendo. No es caído del cielo, acá no hay un maná que cae. Acá es una conquista de toda la ciudadanía. Estas fracciones de verdad que vamos obteniendo son conquistas de todos nosotros. Cuando digo nosotros, no familiares, digo de toda la ciudadanía. Y eso es lo más grande y lo más importante, y lo que nos da fuerza para continuar hasta el último momento. Más hacia el final vamos a repasar los detalles de la marcha del 20, si le parece, pero me gustaría saber la opinión de los panelistas sobre el tema de hoy. Pepe. A ver, este tipo de hallazgos abren una cantidad de interrogantes, también reafirman algunas cosas, como por ejemplo esa cuestión casi patológica de las fuerzas militares de Uruguay y de todas partes del mundo de dejar absolutamente registrado todo, por escrito. Lo que sucede es que en la década del 70 eso se hacía a mano y esa es una ventaja y una desventaja. La ventaja es que no se podía encriptar, que no se podía digitalizar. La desventaja es que si alguien tiene intención de hacer desaparecer ese material no hay respaldo ninguno, absolutamente ninguno. Entonces tiene un valor muy grande el hecho de que aparezca algo y por escrito. Más allá del contenido, que además no es sencillo sistematizar ese trabajo de búsqueda y de visionado y lectura de esas actas, porque no solamente que lleva mucho tiempo, sino que tiene que hacerlo alguien que realmente conozca profundamente del tema. Un neófito se le pueden escapar elementos muy importantes, aún en una lectura concienzuda. Por lo tanto, eso es lo primero. Es un hallazgo de características importantes. Reafirma que las Fuerzas Armadas escribían y dejaban sentado muchas cosas, algunas tendrán más valor que otras, pero lo hacían en forma sistemática. Y lo tercero es que vuelve a reafirmar algo de lo cual se venía hablando desde hace ya muchísimos años y que cada vez queda más confirmado con respecto a qué información hay que ver qué tipo de información, de qué calidad, a dónde nos conduce esa información, pero existe. Alguna es anónima, otra se encuentra, como en este caso, que a mí me deja también serias dudas. Si se encuentra, si la entregan. Si se encuentra, si fue plantada, qué fue lo que pasó, por qué no se encontró durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio. En fin, hay una cantidad de preguntas. Eso merece un análisis, definitivamente. Exactamente, pero me más parece... allá de celebrar que aparezca lo que vaya apareciendo. Pero me parece interesantísimo el hecho de que se encuentre este material, habrá que leerlo, por supuesto, y entrar en detalle. ¿Vero? Por supuesto que desde el punto de vista periodístico, cualquier información es importante, ¿no? Para nosotros, para familiares, para la justicia. Después Además, se verá... vieron que los años es del 72 a 76, o sea, es muy significativo también ese periodo puntual, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con la reconstrucción y hay datos histórica. incluso del Más 86. Hasta el 86 va después. O sea que eso también tiene un valor agregado respecto a tantas cosas que desde el punto de vista histórico hay que volver a ordenar o reasignar, porque uno a veces tiene la sensación de que los calendarios marcan hechos históricos, pero los procesos son bastante más complejos. De tal año a tal año. Exacto, son bastante más complejos que eso y esto también puede en ese sentido dar luz. Pero debo reconocer que este tipo de cuestión desde el punto de vista humano me genera cierta ambigüedad, ¿no? A ver. Porque 15 años de gobiernos del Frente Amplio donde habíamos creído, o muchos creíamos que había una voluntad concreta de ir hasta el fondo, de buscar, de dar vuelta cualquier escritorio, cualquier armario.
Y bueno, y resulta que aparecen documentos, yo tampoco pude leerlos en profundidad, porque creo que todos tratamos de hacerlo, pero es muy complejo, pero desde el punto de vista gráfico, cualquier documento que tenga la bandera de Tupamaros, que diga Tupamaros y que además diga secreto, creo que genera curiosidad desde el primero al último que se haya topado con esa carpeta. Que hoy aparezca en estas condiciones, en una habitación que fue un calabozo, en un lugar que fue centro de reclusión. Hasta 100 personas más o menos habían detenido allí. Realmente, por un lado, nos genera, digo, desde el punto de vista periodístico, me genera la satisfacción de que se encuentre información y por el otro, la sensación de otra vez estas migajas de información que van apareciendo. Después veremos qué valor le asignamos, pero la sensación de que ni antes ni ahora hay una voluntad política de realmente auditar todas las dependencias militares, dar vuelta a todos los escritorios, dar vuelta a todos los política. papeles. ¿No había voluntad política en el Frente Amplio como para llegar a fondo? Evidentemente no la suficiente. Evidentemente no la suficiente. Si 15 años después aparece una carpeta de este tipo, pero además esto no es un hecho aislado. Tenemos la declaración de Gabazo frente a un tribunal de honor, las actas de Gilberto Vázquez. ¿Confían en la voluntad política de este gobierno? A ver, vos le preguntabas, Victoria Randonea, cuando llega un documento uno tiene la sensación de que, por supuesto, que cuando llega un documento de estas características, periodistas, familiares, políticos, presidentes, secretarios de presidencia, tienen que haber leído hasta el final y haber dado vuelta hasta la última hojita que andaba por ahí, y eso no pasó. ¿Es un tema de voluntad política, Randonea? Obviamente, pero ¿cuántas veces lo hemos dicho? Yo he venido, hace unos cuantos años vengo al programa, y siempre voy a lo mismo. El tema es voluntad política, decisión política. En el año pasado, pero por más que ustedes, yo tengo entendido que preguntaron a ver si estaban dispuestos al Ejecutivo a ordenar a los militares que digan todo. ¿Cuántos años hace que venimos reclamando más allá de la voluntad política, si la fuerza militar no habla... No debe ser solo el Poder Ejecutivo. O sea, tiene que haber un acuerdo nacional de que este tema lo resolvemos entre todos. Porque si nos miramos el ombligo, y como el año pasado cuando las actas se terminó discutiendo en la comisión del Senado, se discutía quién era más bueno, quién era menos malo. De acuerdo. En vez de discutir lo que decían las actas. Bien. Tiene que haber una exigencia a los militares, porque desde la salida de la democracia en adelante, sean todos los comandantes en jefe que han hablado, han dicho siempre lo mismo. Hubo una orden al fin de la dictadura que se ordenó destruir todos los documentos. Y cada vez que encontramos un archivo, vemos que existen. Nosotros lo venimos diciendo desde siempre, pero cada vez que se encuentra un archivo, nos demuestra que realmente existen, que debe haber una orden perentoria, o sea, tienen 15 días, tienen 20 días para traer todo. ¿Y si no lo hacen, la Randonea? Sí, pase a retiro. Hacemos una pausa y ya venimos. Pausa y ya venimos.